Hubo una empresa que inventó la fotografía digital y aún así desapareció. Esa empresa fue Kodak. Durante décadas, Kodak fue sinónimo de fotografía. Si tomabas una foto, probablemente era con una cámara Kodak. Si revelabas una imagen, probablemente usabas Kodak. La empresa dominaba el mercado. Tenía patentes, tenía tecnología, tenía dinero. Kodak no era solo una empresa grande, era el estándar. Parecía imposible imaginar un mundo sin Kodak, pero ese mundo estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. En 1975, un ingeniero de Kodak creó algo revolucionario: la primera cámara digital. No usaba rollos, no necesitaba revelado, guardaba imágenes electrónicamente. Era el futuro. Pero cuando los directivos de Kodak la vieron, no se emocionaron, se asustaron, porque entendieron algo peligroso. Si la fotografía digital triunfaba, el negocio principal de Kodak desaparecería. Y ese negocio era extremadamente rentable. Kodak tomó una decisión crítica. En lugar de liderar la revolución digital, decidió proteger su negocio tradicional: películas fotográficas, revelado, consumibles. La fotografía digital existía, pero Kodak la escondió. Tenían miedo de destruir su propia fuente de ingresos. Mientras tanto, otras empresas avanzaron: Canon, Sony, Nikon. La fotografía digital creció, los consumidores cambiaron, el mundo avanzó. Kodak no. Cuando Kodak quiso reaccionar, ya era tarde. El mercado había cambiado, los hábitos habían cambiado, las ventas cayeron, las pérdidas crecieron. En 2012, Kodak se declaró en bancarrota. La empresa que inventó el futuro no supo vivir en él. Kodak no cayó por falta de innovación. Cayó por miedo al cambio, por no atreverse a destruir su propio negocio antes de que otros lo hicieran. La lección es clara. En los negocios, no gana quien inventa primero. Gana quien se atreve a apostar por el futuro, aunque duela en el presente. Pero lo más impactante de la historia de Kodak no es que haya desaparecido, es que vio el futuro antes que nadie y decidió ignorarlo. Dentro de Kodak, muchos ingenieros sabían que la fotografía digital no era una moda, era el siguiente paso natural. Pero ese avance ponía en peligro el negocio que sostenía a la empresa. Kodak ganaba miles de millones vendiendo rollos fotográficos, vendiendo químicos, vendiendo revelado. La fotografía digital eliminaba todo eso, y ese fue el dilema. Kodak tenía que elegir entre proteger su presente o construir su futuro, y eligió el presente. Durante años, la empresa retrasó decisiones, pospuso inversiones, limitó el desarrollo digital, no porque no pudiera hacerlo, sino porque hacerlo significaba aceptar que su negocio principal iba a desaparecer. Mientras Kodak dudaba, otras empresas no lo hicieron. Canon apostó por lo digital. Sony apostó por sensores. Nikon se adaptó. El mercado cambió sin pedir permiso, y los consumidores también. La gente dejó de imprimir fotos, dejó de comprar rollos, dejó de ir a revelar. Y Kodak, que había construido su imperio sobre esos hábitos, se quedó sin base. Cuando intentaron reaccionar, ya no eran líderes, eran seguidores. Y en tecnología, llegar tarde suele ser una sentencia de muerte. Kodak no perdió por falta de ideas, perdió por miedo a canibalizarse, por no atreverse a destruir su propio negocio antes de que otros lo hicieran. Y esa es la lección más dura de toda esta historia. A veces, la innovación más peligrosa no viene de afuera, viene desde dentro. Y solo sobreviven las empresas que tienen el coraje de aceptarlo a tiempo. Hay algo aún más irónico en la historia de Kodak. Mientras la empresa dudaba con la fotografía digital,
El mundo entero ya había empezado a cambiar su relación con las imágenes. Las personas ya no querían solo fotos bonitas, querían inmediatez, querían compartir, querían guardar recuerdos sin depender de rollos, químicos o laboratorios. La fotografía dejó de ser un evento especial y pasó a ser parte de la vida diaria. Kodak nunca entendió del todo ese cambio cultural. Siguió pensando en la fotografía como un producto físico, cuando en realidad se estaba convirtiendo en una experiencia digital. Mientras tanto, nuevas generaciones crecían sin conocer los rollos fotográficos. Para ellos, tomar una foto era algo instantáneo, simple y gratuito. Kodak llegó tarde a ese nuevo mundo. Intentó vender cámaras digitales sin un ecosistema fuerte, sin software atractivo, sin una visión clara de hacia dónde iba el usuario. Y cuando los teléfonos empezaron a incluir cámaras cada vez mejores, el golpe fue definitivo. La fotografía dejó de necesitar una cámara dedicada. Pasó a vivir en el bolsillo de todos. Kodak había construido su imperio alrededor de controlar el proceso completo: cámara, rollo, revelado. Pero el nuevo mundo ya no podía ser controlado de esa forma. Era abierto, digital, rápido. Y Kodak, que había sido líder durante décadas, no supo moverse con esa velocidad. El mercado no castigó a Kodak por equivocarse, lo castigó por tardar demasiado en aceptar la realidad, porque en tecnología, el tiempo perdido casi nunca se recupera.